doctor. ¿Dónde lo pongo? Porque no es atrás. ¿Me escuchas? Sí, a ver, te caigo todo. Miren, la clase de hoy día es intoxicaciones por neurotropos, ¿ya? Ustedes revisan la literatura y van a encontrar psicotropos, neurotropo igual a psicotropo, pero más lo van a encontrar con intoxicación por sustancias o intoxicación por medicamentos. ¿Ya? Yo le voy a dejar a su compañero de agregado las diapositivas, quiero que escuchen. Entonces, intoxicación por neurotropos equivale a desintoxicación por psicotropos o intoxicaciones por sustancias medicamentos. Para hablar un mismo idioma, ponernos de acuerdo, les he traído los criterios para diagnosticar intoxicación por sustancias de acuerdo al Manual Diagnóstico y Estadístico, cuyas siglas son el DSM, quinta edición, que edita la Asociación Psiquiátrica Americana. ¿Ya? Nos llevamos familiarizando con criterios del DSM. Ahora ya tenemos el DSM-5 texto revisado, DSM-5TR texto revisado. ¿Ya? Bien, fíjense el criterio A. Dice presencia de un síndrome reversible específico de una sustancia debido a su ingestión reciente o al contacto. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tomo alcohol, quiero alcohol. Si yo, por ejemplo, me inyecto clorhidrato de cocaína, polvo lo disuelto en agua, ¿no? O puede ser inhalantes, aspiro y contacto con la mucosa, ¿no? Y el criterio B. Entonces acá podemos hablar de síntomas y signos que se le atribuyen a la sustancia. Por eso acá dice síndrome reversible específico, pero esto no es tan así de simple, ¿no? Porque hay muchas otras sustancias. Ustedes, por ejemplo, cuando estén en emergencia, van a diagnosticar muchas veces intoxicación por sustancia desconocida. No sabe. La policía lo ha traído. Después ya nos enteramos cuando llega la familia, traído los blisters vacíos, si es que el medicamento o el antecedente de usar ya sustancia. Hablo de pacientes dependientes, ¿no? Dependencia a sustancias o dependencia a medicamentos. ¿Ya? Entonces, al haber un comportamiento problemático o cambios psicológicos, ¿sí?, atribuibles a la sustancia sobre el sistema nervioso central. Sobre el sistema nervioso central significa afín al sistema nervioso central, por eso psicotropo, por eso neurotropo. En otras palabras, estoy hablando de la farmacodinámica, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo que la sustancia o medicamento produce al organismo. Lo contrario, cuando el organismo, ¿qué es lo que le produce a la sustancia o medicamento? Es la farmacocinética, ¿no? La absorción, eliminación, etc. Pero ojo, jóvenes, esto es importante, que aparecen durante o poco después del consumo de la sustancia. Aparecen durante o poco después del consumo de la sustancia. Yo estoy con mi amigo, me encontré de mucho tiempo, nos tomamos unas cervezas y de pronto alguien de los dos empieza a comportarse problemáticamente, por así decirlo. ¿Sí? Significa que se intoxicaron. Es decir, durante la ingestión o poco después. Esto es importante, jóvenes, ¿eh? Por ejemplo, si yo soy dependiente del alcohol y pasan 3, 4 horas, 6 horas, ya, cuidado, están llegando tarde al cuadro clínico de intoxicación. Están llegando ahora al cuadro clínico de síndrome de abstinencia.
¿cierto? Les digo, yo soy dependiente del alcohol, he tomado 5 días seguidos y dejo de tomar. A las 3, 4, 5, 6 horas tiene un síndrome de abstinencia, que no solamente pues, se presenta, hay autores que dicen a las 2 horas, otros a las 4, generalmente 6 horas, pero puede ser al segundo día, al tercer día, al cuarto día. ¿Sí? ¿Ya? Entonces una cosa es intoxicación y otra cosa es síndrome de abstinencia. Por ejemplo, los escolares que hacen en los libros no van a la escuela, ¿sí? Han faltado a la escuela, se han comprado un trago barato, ¿sí? Y se han intoxicado. Primera vez que están usando la sustancia, pero se han ido al parque y por esos comportamientos problemáticos, esos cambios psicológicos significativos, los vecinos han llamado al serenazgo. El serenazgo los trae a emergencia bajo intoxicación, pero esos jamás van a ser abstinencia porque se han intoxicado. Entonces, cuando hablamos de síndrome de abstinencia, ya paciente adicto. Ahora sí creo que me entienden. ¿Sí? Listo. Ahora, criterio C. Siempre, jóvenes, acostúmbrense ya a hacer diagnóstico diferencial. Es decir, que los signos síntomas no se pueden atribuir a ninguna otra afección médica y no se explica mejor la presencia de otro trastorno mental. Es decir, diagnóstico diferencial, que no sería otra sustancia, por ejemplo, cuando hablamos ya de la sustancia en específico, alcohol, marihuana, cocaína, etc., sino que puede haber una entidad médica que puede remediar los síntomas, o puede haber un trastorno mental que puede remediar los síntomas. Eso es diagnóstico diferencial. ¿Sí? Listo. Vamos a hacer unos minutos. Ahora sí. Bien, entonces hemos puesto las diapositivas más o menos en el orden que nosotros vemos la intoxicación, ¿sí? Es decir, en emergencia, más intoxicados por alcohol. Intoxicados, pero la mayoría de esos intoxicados los traen intoxicados, pero pasan horas y ya cuando vamos a evaluarlos están en síndrome de abstinencia. Que quede claro eso, ¿no? O solamente muy intoxicados, a propósito de estos escolares. Pero fíjense el título, dice, intoxicación por alcohol por sedantes hipnóticos o ansiolíticos. Es decir, estos criterios A, B, C, D, estos criterios son compartidos, por ejemplo, con alprazolam, clonazepam o lorazepam, ¿sí? Benzodiazepinas, ¿ya? Que son de nuevos ansiolíticos o hipnóticos, ¿ya? ¿Listo? Entonces, yo puedo, ¿sí?, intoxicarme con 30 tabletas de clonazepam, igualito, y no he tomado para nada el alcohol. Pero generalmente tus pacientes, ¿no?, que usan el alcohol uso patológico, ¿no?, también usan benzodiazepinas. Es decir, afuera del hospital están con alcohol y ansiolítico. Es decir, hay un sinergismo, es decir, más rápido se intoxican. ¿Sí? ¿Sí? Eso se llama tolerancia cruzada. Comparten, porque van a actuar desde el punto de vista farmacodinámico en receptores del sistema GABA, el ácido gamma aminoglutínico. Entonces, el ácido gamma aminoglutínico tiene dos receptores, GABA A y GABA B. El alcohol y las benzodiazepinas ansiolíticos, ¿no?, se van a unir a GABA A. ¿Sí? Listo. Entonces, criterio A, ingestión reciente de alcohol, sedante, hipnótico o ansiolítico. ¿No? Entonces, si comparten el cuadro clínico, el paciente entra y tiene todo estos, y de repente ustedes se acercan, pues el alcohol, ¿no? Caramba, se acercan a la camilla, no hay aliento alcohólico, no hay. Entonces deben pensar en hipnótico o ansiolítico. Entonces el criterio B tiene que ver con ese comportamiento problemático o esos cambios psicológicos. Y aquí sí específicamente, ¿qué puede producir la intoxicación por alcohol? Comportamiento sexual inapropiado o agresivo, cambios de humor, juicio alterado,
que aparecen durante o poco después de la ingesta de alcohol. Después de ingesta de sedantes, hipnóticos, vamos a ver. Pero generalmente pues, se toman ambos, ya vienen ya. ¿Por qué? Porque seguramente ese paciente ha estado hospitalizado alguna vez y le han dado benzodiazepinas. Claro que ahora, estrictamente hablando, no debería venderse en botica la benzodiazepinas, pero las venden. Las PPR las utilizan con acetal en grandes dosis. Bueno. Criterio C, fíjense, nos da un listado de 6 síntomas y signos y necesitamos solo uno o más. Uno me basta, pero cumpliendo el criterio A, cumpliendo el criterio B y el criterio C, uno más de estos síntomas, ¿no? Por ejemplo, habla disástrica, descoordinación, marcha insegura, nistagmo, alteración de la atención de la memoria, estupor o coma. Entonces ya me entiende que el criterio siguiente es diagnóstico diferencial. Por eso que esto parece que era un problema neurológico, van a pensar. Pero no, porque mi anamnesis me dice que ha estado tomando alcohol. ¿Sí? O los informantes de la familia me dicen que está tomando alcohol. Entonces, uno podría pensar, ¿no? Claro que el alcohol produce también problemas neurológicos, ¿no? O sea, el síndrome de abstinencia leve, moderado, grave. El síndrome de abstinencia grave es delirium tremens, habrán escuchado los diablos azules. Pero de ahí pasar a lo que es una encefalopatía de Guarnier. Y si no se trata de una encefalopatía de Guarnier, van a tener que hacerle frente a un trastorno, ¿no?, de Korsakoff, psicosis de Korsakoff, alteración de memoria irreversible, ¿no? Bueno, pero eso lo van a ver más adelante ya en la clínica. Muy bien. Entonces, no se olviden que la intoxicación por alcohol comparte criterios con hipnóticos ansiolíticos. ¿Sí? Ya. Entonces, ahora me van a entender que cuando yo les traigo esta diapositiva, y el título dice manejo de la intoxicación y de la abstinencia por alcohol, porque ustedes llegan 4 horas después que ha venido el paciente traído por la familia, ya lo encuentran en síndrome de abstinencia. Pero, insisto, hay jóvenes que por querer tomar alcohol y se intoxican. ¿Sí? Entonces, como sé que está intoxicado y poco después, o de pronto, justamente ha pasado menos de 1 hora, ha estado peleándose con su amigo ahí en el bar, la familia lo trae. La policía lo trae. Y no ha pasado pues más de 1 hora. Significa que tengo que atender la intoxicación. La anamnesis me dice que no ha pasado 1 hora, entonces no. Pero no quiero que pase a la abstinencia. ¿Sí? Pero si estoy en intoxicación y le voy a dar diazepam endovenoso como hacemos en abstinencia, estoy haciendo mal, porque está intoxicado, le estoy aumentando el grado de alcoholemia. ¿Sí? Entonces el diazepam será horas después, para disminuir el síndrome de abstinencia o evitar que pase al delirium tremens o evitar que pase al síndrome de abstinencia. Estoy hablando de diazepam, pero fundamental, sine qua non, como dice, tiamina, ¿ya? Tiamina, vía intravenoso o intramuscular primero y después pasamos a la vía oral. Porque tiamina, jóvenes, porque el etanol, alcohol, ¿no? Hablo ya de la farmacocinética, entra como etanol y tiene que metabolizarse, ¿no es cierto? Etanol, acetaldehído, ácido acético, CO2, agua. Se elimina. Hay un porcentaje que sale junto con el aliento, y eso sirve a la policía, ¿no?, para el vehículo de poder, ¿sí? O sea, hay un porcentaje de alcohol que no se metabolizar. Entonces, tiamina, y en la tiamina es pues una coenzima de metabolismo intermediario. Sí, pasar de etanol a acetaldehído se gasta cantidad de tiamina, de acetaldehído a ácido acético se gasta cantidad de tiamina. Por eso tenemos que reponer la tiamina. Entonces hay vía oral, inyectables, hay productos que vienen con 100 miligramos de tiamina, otros con 250 miligramos de tiamina. ¿Sí? Entonces estoy hablando de intoxicación y abstinencia. No se preocupen porque las preguntas vienen solo de intoxicación. Pero tienen que conocer ya la intoxicación y el paso siguiente con la abstinencia.
¿ya? Que es lo que vemos más la abstinencia en emergencia. Entonces, hay que sedar al paciente, pues está inquieto, ¿no? ¿Sí? Y hay que darle, ya cuando esté en abstinencia, jóvenes, cuando ya esté en abstinencia, el lorazepam, diazepam, lamentablemente, el lorazepam lo han retirado hace poco del mercado. Y es una benzodiazepina que prácticamente no se metaboliza. Entonces, de hecho, pensar teóricamente que el alcohólico ya tiene problemas de hígado, entonces el lorazepam resultaba bueno, ya no hay. ¿Sí? Entonces hay que darle esto para evitar que pase al delirium 3, ¿ya? Delirium, como costumbres de jóvenes, delirium es confusión mental, alteración de nivel de conciencia. No van a pensar delirio de persecución, delirio serotípico, no, los cuadros psicóticos. Entonces una cosa es delirio y otra cosa es delirium, algo que el novio Delgado ya hizo hincapié en su texto. Dijo, no voy a poner delirium o delirio, se van a confundir mis lectores, mejor utilizo la psicopatología de Carlos Jaspers. Bueno, ya, un alemán, ¿no? Bueno, eso ya es otra cosa. De pronto, mi paciente en síndrome de abstinencia va a entrar ya a lo que es un delirio, confusión mental, entonces se va a perder líquido, suda. Entonces, evitar los desequilibrios hidroelectrolíticos. ¿Ya? ¿Listo? Bien. Fíjese acá. Las crisis por abstinencia comienzan casi siempre a las 24 horas. Típicamente son crisis tónico-crónicas. Es decir, que algunos pacientes en abstinencia presentan convulsiones tónico-crónicas por abstinencia, no son epilépticos. ¿Ya? Y a las 24 horas de haber dejado el alcohol. Ojo, les voy adelantando ya la pregunta. Las crisis, ¿no?, que se presentan por abstinencia es por alcohol, por cocaína, o al revés. Las crisis, ¿no?, por intoxicación, ¿en qué se dan? En intoxicación. Entonces, las reglas mnemotécnicas dicen, la crisis de abstinencia se da en alcohol, abstinencia. Las crisis por intoxicación se dan en cocaína. ¿Me entienden, jóvenes? Entonces uno cuando está intoxicado por cocaína puede convulsionar. Pero cuando uno está intoxicado por alcohol no convulsiona. Convulsiona cuando está en abstinencia. Generalmente a las 24 horas después de haber ingerido el alcohol. Bien. Intoxicación por cocaína o anfetamina. Fíjense, igualito, ¿va? Hemos hablado de alcohol más ansiolítico, benzodiazepinas. Acá estamos hablando cocaína más anfetamina. Comparten el mismo criterio. ¿Sí? El criterio es decir que tengo que ser solamente que haya consumido el cuerpo, ¿no? Y ver algunos comportamientos que ya son propios, pero eso es difícil, ¿no? Porque el paciente no solo viene intoxicado por cocaína, viene con sus alcohol más cocaína más marihuana o alcohol más medicamento, ¿no? Criterio C, ¿se acuerdan? De 6 para el alcohol está 1 acá, y un listado de 9 necesito 2. En cocaína o anfetamina puede haber taquicardia o bradicardia y es necesario el concurso del equipo que trabaja en emergencia, incluyendo al internista, incluyendo al cardiólogo, porque mi paciente se puede morir por arritmia cardíaca. ¿Ya? Puede avanzar a un infarto de miocardio. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto. Entonces, taquicardia o bradicardia, ¿sí?, significa que puede bajar la presión o puede subir la presión. Y va a haber acá dilatación pupilar, midriasis. Entonces, midriasis dice, intoxicado con qué sustancia, pues un problema neurológico. Y ahí el diagnóstico diferencial siempre va, ¿no? ¿Sí? Entonces, de estos 9, necesitamos 2. ¿Listo? Entonces, ustedes revisan los síntomas y signos, ¿no? Igual, cuando hablamos ya de tratamiento o el manejo, entonces, intoxicación o abstinencia.
¿Sí? ¿Ya? Entonces, convulsiones, retrocedo un poquito para precisar lo que estoy diciendo, fíjense acá. Ahí también 9, confusión significa delirium, confusión, ¿no es cierto? Crisis comiciales, estoy hablando de los romanos, ¿no? Comicio es epilepsia, ¿ya? Pero crisis comiciales, pero intoxicación por cocaína. Hay diferencia en las crisis por abstinencia de alcohol. Ya está. Bien. Cocaína, ¿no es cierto? Ustedes pues ya, ¿no? La pasta base de cocaína, ¿no? ¿Sí? Fumar, o lo que es el clorhidrato de cocaína, el polvo, el esquifado, ¿sí? Pero hay otras formas, ya les decía, pues el polvo lo diluyen en agua y se inyecta. Casi con las jeringas compartidas, imagínense, las infecciones, el IH, etc. Es otro campo, pero, ¿no? Las infecciones. Entonces, la cocaína, por ejemplo, ¿no? El polvo, el clorhidrato, con más bicarbonato la cocinan y tenemos el crack, a fumar, la roca, piedritas, ¿no? Y crack viene el nombre porque cuando fuman, crepita, no se crepa, crack. Bueno, por eso el nombre crack. Bien, fíjense, arriba ventricular, dije, no es un manejo conjunto, el cardiólogo, ¿sí? Y eso lo maneja el cardiólogo, ¿no? Si hay hipertensión arterial o hay hipotensión arterial, ¿sí? Si hay convulsiones, ¿no? El diazepam pues es un anticonvulsivo, ustedes deben aprender ya. Diazepam, tabletitas, diazepam, ampollas, ¿sí? El diazepam es un ansiolítico, pero también es hipnótico para dormir. Es un relajante muscular, pero también es anticonvulsivo. Hipertermia, utilizar clorpromacina. Clorpromacina es un antipsicótico de la familia de las fenodiazinas, que todavía hay, y usamos, lo digo, ¿no? Es un antipsicótico de primera generación, porque ahora usamos los de segunda generación. ¿Ya? Fíjense, agitación o psicosis, clorpromacina, ya sabía que es un antipsicótico, es una fenodiazina, y el haloperidol es una butirofenol, es decir, también es un antipsicótico. No se olviden de estos jóvenes, diazepam, fíjense, diazepam, haloperidol, es lo que actualmente utilizamos, que ustedes van a utilizar en referencia al paciente agitado, sea orgánico, sea funcional. Ya que hemos entrado en ese campo, si hemos hablado que diagnóstico diferencial, ¿cierto? Todavía podemos dividir ¿no? entre lo que es funcional y lo que es orgánico, sabiendo que todo, jóvenes, es orgánico, todo es orgánico. Pero para efectos de diagnóstico diferencial decimos, no, esto es funcional y esto es orgánico. Entonces, esas agitaciones o síndrome de agitación psicomotriz, ustedes van a usar diazepam endovenoso cada 8, cada 6, cada 12, haloperidol, la ampolla de 5 miligramos, también cada 8, cada 12. Está vigente, o sea, eso no podemos ver diazepam y haloperidol. Diazepam, benzodiazepina, haloperidol, un antipsicótico del grupo de las butirofenones. Claro que el haloperidol viene en gotitas, viene en tabletitas, vienen ampollas de 5 miligramos y vienen ampollas de 50 miligramos. Eso es un antipsicótico de depósito. Mi paciente me dice, doctor, ya me cansé de tomar tabletitas todos los días. ¿Y no habrá una inyección que me dure un mes? Sí. Hay una inyección de haloperidol que dura un mes. Puede ser una ampollita, 2 ampollitas, 3 ampollitas, hasta 4 ampollas según el fabricante, así es. Y la diálisis no es eficaz. ¿Ya? Bien, ahora la marihuana viene solita, la marihuana, ¿no? Ya no compara síntomas y signos con otras sustancias. Entonces, la anamnesis, bueno, consumo reciente de marihuana, el criterio ve esas conductas problemáticas o esos cambios psicológicos, insisto, que aparecen durante un poco tiempo después. ¿Sí? Y acá nos dan 4 síntomas y signos, pero necesito 2. Y lo más frecuente es la taquicardia y la inyección conjuntival, los ojos rojos. El muchacho que
que viene con los ojos rojos y va de frente, ¿no?, a la cocina, momento del apetito, ¿sí? ¿No? Entonces, 2 o más de los siguientes son que aparecen a las 2 horas del consumo de marihuana. Eso sí, téngalo presente, ¿no? Aparecen recién a las 2 horas del consumo de marihuana, la intoxicación. Y siempre diagnóstico diferencial, ¿no es cierto? Esto ténganlo muy en cuenta, jóvenes, ¿ya? Porque casi el mismo cuadro lo vamos a ver con otro tipo de sustancias, ¿ya? Pero el avance científico, tecnológico, el avance de nuestros conocimientos hace que en este DSM-5, ya saben, manual diagnóstico estadístico, ¿no?, aparece por primero la abstinencia, porque en el DSM-4, la anterior edición, no me hablaba de abstinencia. Y por eso digo el avance científico, el avance en conocimiento. Ahora tenemos intoxicación por marihuana y abstinencia por marihuana. Entonces, fíjense, pánico agudo. Pánico agudo es una angustia terrible, pero por marihuana. Para diferenciar del ataque de pánico funcional, o sea, este sería orgánico tóxico. Porque yo estoy conversando con ustedes y de pronto cayó del cielo en forma espontánea, opresión torácica, palpitaciones, adormecimiento cefálico, ya me llevó, infarto, ¿no? Terrible. Me dura 10 minutos, 15 minutos, pasa. Y me queda una ansiedad anticipatoria, y si viene más tarde yo soy soltero y vivo solo, ¿y quién me socorre? ¿No? Entonces, pánico, ¿tá? Este pánico es por marihuana. El otro pánico es, ¿no?, el trastorno de pánico. 2 o más ataques de pánico ya se configuran en un trastorno de pánico. Es otra cosa, eso lo vamos a ver de acá, pues, a unos años, el sexto. Pero ya les avancé. Delirio, ¿qué cosa es? Confusión mental, ¿correcto? Porque delirio, y todavía hay confusión, algunos respecto a delirio, dicen, no, es delirium. Delirio es el delirio de persecución, propio de los cuadros psicóticos como la esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Ya. Y el flashback es la reexperimentación de los efectos de la droga. Mi paciente 3 meses sin consumo de marihuana, 3 meses libre, y de pronto viene el flashback, es una reexperimentación, me llama muy confundido, asustado. Doctor, no he fumado, pero ahorita como que tengo un mal viaje, ¿no? Ese es el flashback. Entonces hay que tranquilizar, y no, sigue tranquilo, se va a desaparecer, ¿ya? Y la abstinencia, ¿ya?, realmente es una ligera dependencia física. Dice dependencia física porque el síndrome de abstinencia pues son síntomas. Por ejemplo, si volvemos al alcohol, el que tiene abstinencia del alcohol está tembloroso, ansioso, taquicárdico, sudoroso, ¿no? ¿Sí? Esos son los síntomas físicos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles síntomas de abstinencia pueden darse o encontrarse en marihuana? Tenemos la irritabilidad, la ansiedad, la sudoración, la fiebre, escalofríos en la lengua. No necesita tratamiento porque pasa rápido, ¿sí? Pero fíjense algo, porque esto mismo, menos lo del 4, el resto se repite para un tipo de sustancia. Les voy a preguntar. Intoxicación por opiáceos. Acá se repite ya el criterio A, el criterio B, ¿no es cierto? Y el criterio C siempre vienen, ¿no?, los síntomas y signos. ¿Cuántos de un listado? ¿Cuántos? Acá me dan 3 nomás y necesito 1. ¿Sí? Pero acá lo que tenemos que entender es que cuando estoy en una intoxicación leve, hay miosis. Lo contrario, la cocaína, ¿se acuerdan? Que puede generar midriasis, ¿sí? Y acá miosis. Pero la cosa no es tan simple porque la intoxicación grave por opiáceos puede haberla midriasis. Claro que la pregunta sería, ¿no? Intoxicación leve, intoxicación grave. ¿Se da miosis o se da midriasis? Limitándonos a las preguntas de intoxicación, más la abstinencia, no. Pero ya
han conocido, ¿no? Cuando hablo de opiáceos jóvenes, deben saber que hay sustancias naturales, la dormidera, ¿sí? Es una exudación, un líquido lechoso, le hacen cortecitos, se recogen eso. Eso es lo natural. Por ejemplo, la morfina, ¿no? La codeína. Pero hay sustancias semisintéticas, ¿no? ¿Sí? Y hay sustancias sintéticas. Antiguamente decían opiáceo es la planta y opioide es el semisintético como la oxicodona o el sintético, ¿no? ¿Entienden? Entonces, ya en laboratorio se fabrica, sobre todo que bueno, la petidina que van a ustedes escuchar en sus visitas que utilizamos para los pacientes con cáncer para mitigar su dolor, petidina, porque los opiáceos pues en medicina para disminuir el dolor, ¿no es cierto? Pero lo peor pues también en lo sintético es el fentanil, ¿no? Un opioide sintético al fentanil, lo peor que hay, superior pues ¿no? a morfina, heroína, fentanil, no han escuchado, ¿no es cierto? Filadelfia, dice, los muertos vivientes, bueno. Manejo de la intoxicación y la abstinencia de opiáceos, ¿no? Una cosa son antagonistas y otra cosa son agonistas, ¿no es cierto? En medicina van a ver eso, porque si yo me intoxico con un antagonista, debo usar un agonista, o al contrario, ¿no es cierto? Entonces utilizamos la naltrexona, es carito, ¿no? Acá en nuestro medio, pero ahí existe, ¿no? Entonces, como carece de efectos de dependencia y tolerancia, me sirve para tratar no solamente la intoxicación, la abstinencia por alcohol, sino también de opiáceos. La naltrexona tanto para opiáceos como para alcohol, quede claro. Y la clonidina, lamentablemente también ha sido retirada del mercado, ¿no? Pero que queda ahí para que ustedes sepan que para unos años ha sido retirada. La clonidina es, ¿no? Un antihipertensivo utilizado por los cardiólogos y lo utilizaban nosotros para mantener la abstinencia, ¿no? Entonces hay productos que yo puedo utilizar durante la intoxicación y productos que puedo utilizar durante la abstinencia, sobre todo productos que evitan, disminuyen la apetencia, las ganas, la búsqueda de las sustancias, ¿sí? ¿Ya? Y eso es la naltrexona, ¿sí? En el caso de opiáceos o en el caso de alcohol. Y ahora entramos, ¿no?, a lo que es más frecuente acá, ¿no?, el terocal, galantes, ¿no? Claro que son pues disolventes en la misma gasolina, ¿no? Entonces, eso es un problema. ¿Por qué? No solo porque es la puerta para otro tipo de sustancias, sino que esto más se da en los niños piranitas, en adolescentes, púberes adolescentes, ¿sí? Y este comportamiento problemático antipsicótico tiene que ver mucho con la violencia. Y estos niños de la calle, hace un artículo de ¿no? Sin familia, pues, ¿no? Niños de la calle, pronto van a hacer otro tipo de sustancias o van a pasar a lo que es un trastorno de la personalidad disociada. Sujetos fríos, calculadores, inteligentes, pero no conservan un trabajo, ponen en riesgo su vida o la vida de los demás. Antiguamente llamaban los sociópatas o psicópatas. Por supuesto, un grupito hay que evitar eso, ¿no? ¿Sí? Acá más bien, en intoxicación por inhalantes, necesitamos un listado de 13 síntomas y signos. De 13 síntomas y signos. Fíjense, ahí tienen 5, ¿no? Y ahí tenemos el resto, ¿sí? Entonces, hay un listado, ¿no?, de 2 o más de esos 3. Y siempre hay diagnóstico diferencial. ¿Qué hacemos con la intoxicación por inhalantes? Para la agitación, acuérdense, ya les hice hincapié en haloperidol, ampollitas cada 6 horas, hasta que el sujeto se calme.
Ahorita en emergencia están usando ingentes cantidades de diazepam y haloperidol para calmar la agitación psicomotriz. Ahorita, ¿sí? Pues ustedes ya de unos años, no creo que esto yo lo conozco desde que yo me formé como médico psiquiatra y sí. Entonces, ¿qué hay que hacer con estos niños? Información y educación sobre el consumo de sustancias en general. ¿Sí? La presencia de un diagnóstico asociado de trastorno de conducta o de trastorno antisocial debería inducir al clínico a tratar la situación en profundidad, debido a la alta probabilidad de que el adolescente se involucre posteriormente en consumo de otras sustancias. Pues se nos da oportunidad de trabajar con estos niños en la calle, ¿no? Pero bueno, no tenemos albergues, ¿verdad? Intoxicación por alucinógenos. En nuestro medio, ya antes, 20 años atrás, el LSD, ¿no? La dietil del ácido glicérico, pero ahora no. Ahora tenemos el consumo de drogas caseras, el San Pedrito, el cactus, ¿sí? Y el éxtasis, que ya ustedes lo conocen, una droga de diseño, pero el éxtasis es una molécula, es una anfetamina, ¿no? Si nos vamos a la de cocaína más anfetamina, ese es el cuadro clínico de intoxicación. Pero, si bien tiene la fórmula molecular de una anfetamina, los efectos son más de un alucinógeno. Y fíjense, hasta la anterior diapositiva en el cuadro clínico había A, B, C, D. Y acá tenemos uno más, es decir, el C. Cambios perceptivos que tienen lugar en un estado de alerta y vigilia totales que se aparecen durante o poco tiempo después del consumo de alucinógenos. Es decir, yo estoy lúcido, ambientado, persona, lugar, tiempo, pero digo, qué bonito color tiene esa música, ¿no? ¿Sí? Una transposición sensorial que se da, ¿no? Entonces, necesitamos que acá haya un listado de 7, 2 más signos y signos. Fíjense, alucinógenos, dilatación pupilar. Entonces tenemos en qué sustancias producen dilatación pupilar. Entonces usted dice cocaína, alucinógenos y tenemos una cosilla leve, ¿no? Por opiáceos. ¿Sí? Acuérdense de la intoxicación de marihuana, ¿se acuerdan? Ya. Pánico, delirio. Los flashbacks con alucinógenos y marihuana, pero los alucinógenos no tienen síndrome de abstinencia. Bien, hasta ahí hemos hablado de sustancias suaves, ¿ya? De sustancias, un repaso así, y entramos ahora a medicamentos. Y es un problema porque por más psicoeducación, por ejemplo, hoy día hemos visto pues, a un paciente, ¿no? Con intento de suicidio, ¿no? Que quiere lanzarse de penicilina, es frecuente. Ayer en mi guardia, en la noche, 2 pacientes y así, ¿no? Varios pacientes traídos por la policía de Santa Marta, que tienen a cargo esa jurisdicción. Bueno. Entonces, por más psicoeducación que esta medicina la tiene que ser dada, administrada por la familia y tener a buen recaudo, ¿no? El paciente viene intoxicado, se tomó las 20 tabletas que le dimos para que se trate. Entonces, pero ya no con estos antidepresivos, pero los traemos, son los antidepresivos tricíclicos, los antiguos, por así decirlo, anticolinérgicos, es decir, síntomas parecidos a la atropina. Entonces dice boca seca, estreñimiento, hasta retención de orina, pero todavía, ¿por qué? Porque esta amitriptilina, ¿no? El patrón de oro de hace 30 años en Estados Unidos, patrón de oro significa que si sale otro debe igualar en efectos, en eficacia, ¿no? Y mejor todavía si tiene menos efectos secundarios. Entonces la amitriptilina todavía la usamos para dolor, fibromialgias, como profiláctico para las migrañas, como analgésico, entonces, ¿no? Y lo utilizamos como hipnótico. Seguro dan media tabletita de amitriptilina para dormir, ¿ya? Es un antidepresivo, pero tiene efectos analgésicos,
hipnóticos. ¿Sí? Y la clomipramina todavía lo utilizamos cuando, por ejemplo, un antidepresivo usamos más, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que ahorita lo vamos a ver, no me responde a estos. Entonces hago la combinación, dos antidepresivos de diferente grupo familia, diferente mecanismo de acción. ¿Ya? Listo. Entonces, todavía tenemos intoxicaciones por estos antidepresivos tricíclicos clásicos de antes, ¿no? No se va a ver una toxicidad leve o moderada y hay una toxicidad grave. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, tener muy en cuenta, ¿no?, estos síntomas y signos. Ustedes ya están familiarizados con el ABC, ¿sí? ¿Cierto? ¿No? Vía respiratoria, respiración, circulación, en emergencia, ¿no? Entonces, cuando viene un paciente intoxicado por antidepresivos tricíclicos, no sabemos, pues, ¿no?, pero viene el papá, la mamá trayendo los glis, tenemos encontrado su ladito de los glis, esto dice acá, amitriptilina, ¿no? Bueno, pero es una mezcla, porque se han contado que el abuelo tiene diabetes, que el otro usa antiinflamatorios, antibióticos, una mezcla, ¿no? Cada cosa se pone ahí, ¿no? Entonces hay posibilidad de una descompensación rápida hacia el coma profundo, convulsiones taquicárdias, ¿no? Entonces ahí, cardiólogo, maneja las arritmias, ¿no? Convulsiones, ¿no? Hipotensión, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Ahora ya les adelanté el nombre técnico, ¿no? Esto es lo que usamos más ahora. Intoxicación por antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación. ¿Por qué? Porque tienen un mejor perfil, menos efectos secundarios. ¿Sí? Pero se toman, como ya les dije, ¿no? El mismo tratamiento que ustedes le dan, caramba, ¿qué pasó con la familia? Se descuidó, agarró todos estos antidepresivos y se los tomó. Pero puede haber fallecimiento. Cuando no solamente se han tomado el antidepresivo, sino hay una ingesta de múltiples fármacos. ¿Sí? El síndrome serotoninérgico. ¿Por qué? Porque son inhibidores de la recaptación de serotonina. ¿Sí? Pues ustedes saben que en la sinapsis, ¿no?, tenemos los receptores presinápticos, los receptores postsinápticos, ¿no? Y hay una recaptación, o sea, por exocitosis sale la serotonina, el triptófano es la materia prima, ¿no? Entonces sale la serotonina, regresa, se mete otra vez a la primera neurona, por así decirlo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces impide, cierra la compuerta de recaptación, entonces aumenta la biodisponibilidad de, ¿no?, el antidepresivo en el espacio intracraniano. Por supuesto, estoy hablando de dos grupos, los triciclos, los inhibidores, hay los duales, hay los inhibidores de dopamina, los inhibidores de la monoamina oxidasa, no están, estos inhibidores de la monoamina oxidasa hace como 15 años, pero los también en el mercado peruano. Ya, entonces, estos son los que más utilizamos. Entonces, tiene que haber ahí un tratamiento conjunto, ¿sí? Y este síndrome serotoninérgico, ¿no? ¿Sí? Mucho serotonina. Entonces, el diagnóstico clínico caracterizado por 3 de los siguientes síntomas. El síndrome serotoninérgico está aumentado, alterado, la hiperreflexia, agitación, micronía, diaforesis, temblor, diarrea, falta de coordinación, hiperpiresia. ¿Sí? El síndrome serotoninérgico. En la periferia, ¿no es cierto?, las plaquetas son ricas en serotonina. Las plaquetas. Manejo de la intoxicación por antidepresivos, inhibidores selectivos de la captación de serotonina. Ya saben el ABC, ¿no? ¿Sí? Convulsiones, el QRS prolongado en el electrocardiograma, ¿sí?, fiebre y ese campo puede llegar a controlar miembro y nuestros acuíferos. Muy bien, Jorge. Entonces hemos hecho un repasito de intoxicación, de abstinencia, antidepresivos,
Las preguntas vienen solo de intoxicación.